Para la parte de la configuración de IGRP en modo multi-address family, pues vamos a nuevamente a entrar a la configuración de todos nuestros equipos. Eh, Voy a ingresar a la configuración de todos los equipos y básicamente pues vamos a esperar que levante acá. Okay. Vamos a cerrar el breakout switch. Nuevamente voy a restaurar las configuraciones porque todos los equipos, bueno, ahorita todos los equipos están en modo privilegiado. Configuración, configure replace, Unix, y le voy a colocar acá initial.cfg. Y digo que sí. Tenemos el rollback. Show IP protocols, no tengo ningún protocolo más que el que viene por default, que es el application routing protocol. Para levantar IGRP en mode, pues básicamente si yo le doy show IP route connect, puedo darme cuenta de las interfaces, las redes que tengo directamente conectadas. Si le doy show IPv6 route, puedo ver que también tengo redes en IPv6. Entonces vamos a configurar IGRP en mode. Entonces le doy configuración global, router e IGRP, y en lugar de colocar directamente acá el sistema autónomo, le puedo colocar por ejemplo CCIE, y luego yo ya levanto los address families correspondientes. Por ejemplo, el address family sería para IPv4, Unicast, autónomo system puede ser el 100, y ya declaro las interfaces, por ejemplo la 155.1.0.0 y declaro la 150.1.0.0. Desen cuenta de que es exactamente igual que el modo clásico, pero la diferencia es de que ahora se levanta dentro del address family como tal y se declaran las interfaces. Para IPv6 sería de la misma manera, por ejemplo address family, IPv6, Unicast, autónomo system 100. Y en automático, al levantar el proceso, dense cuenta de que él, usando las link local address de cada equipo, pues él establece la adyacencia como tal. Eso es algo embebido, algo nativo directamente de IGRP, en este caso Ningmo. Si le doy show IP route e IGRP, pues tengo todas las rutas en IGRP. IPv4, y si le doy show IPv6 route IGRP, pues también tengo rutas aprendidas por IGRP en IPv6. Si le doy show IP protocols, puedo darme cuenta de que tengo el IGP, en este caso es el autónomo system 100. No tengo ningún tipo de filtro, y desen cuenta de que aquí dice que el proceso se llama CCIE, el sistema autónomo es el 100. Desen cuenta que aquí abajo nos aparece que la métrica ahora es de 64 bits. De igual manera, los demás valores pues se encuentran de la misma manera configurados, es decir, la misma instancia administrativa, tanto para las rutas internas como externas. El mismo maximum paths por default, que es de 4 rutas con el mismo costo. Y pues algo muy interesante acá es que si yo por ejemplo le doy acá show IP route, show IP e IGRP CCIE, por ejemplo 100 topology 150.177 32, desen cuenta que ahora aparece acá el valor de la physical distance es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque ahora la métrica es de 64 bits, entonces obviamente es por 65.536 versus que la otra era por 256, entonces obviamente el resultado del cálculo es mucho más grande. Ten en cuenta que ahora el delay puede ser tan bajo con interfaces de picosegundos, y el ancho de banda en IGRP Mode puede ser tan alto como terabits, 1.7 terabits.
Es decir, si en algún futuro existen interfaces de terabit por segundo, IGRP podrá determinar si tenemos un terabit o interfaces de 2 terabits, dependiendo cómo la industria vaya generando ese tipo de interfaces. Pero obviamente des en cuenta que la métrica, al ser muy grande como tal, no es un valor que no es un valor factible de colocar dentro de la tabla de enrutamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo acá este valor, pero si le doy realmente 150, si le doy shopping a la ruta, dense cuenta de que es 153.640. ¿De dónde salió este valor? O sea, no es el que aparece realmente acá. Lo que hace en GRP para que nos dé este valor es agarrar la Feasible Distance y lo divide dentro de la RIP Scale. La RIP Scale es por default de 128. Entonces, si por ejemplo yo agarro este valor, la Feasible Distance, y lo divido dentro de 128, me da 1536,400, que es básicamente este valor que tenemos acá. Obviamente yo puedo modificar ese resultado basándome en la RIP Scale. Dense cuenta que la RIP Scale dio como resultado este valor. Por default la RIP Scale es para que yo pueda acomodar la métrica que me da, o sea, la métrica total que me da el resultado del cálculo, y poderlo colocar dentro de una métrica que pueda manejar, en este caso, la tabla de enrutamiento. Entonces eso es algo muy importante, porque puede darse el caso que en el examen les digan a ustedes que quiere una métrica X o Y, pero obviamente esa métrica nunca va a dar si ustedes no lo dividen, la Feasible Distance, en este caso lo dividen dentro de 128. Entonces tengan cuidado, porque esto es algo que dentro del examen como tal se los van a pedir. Les van a pedir un resultado, por ejemplo acá 153.640, pero si por ejemplo yo vengo acá y por ejemplo le doy topología, para levantar IGRP, pues ¿okay? Y si le doy por ejemplo un segundo, Address Family, P4, Unicast, Autonomous System 100, Topology Base, Metric, Maximum Hops, no es acá, Strip, Metric, RIP Scale. Por ejemplo, el valor máximo de la RIP Scale es 255, por default es 128. Si yo le coloco acá 150, por decirles algo, entonces va a agarrar el valor de la Feasible Distance, que en este caso era este valor, y lo va a dividir dentro de 150. Esto es para que les dé una métrica lo suficientemente baja para que se pueda acomodar dentro de la tabla de enrutamiento. Entonces, siguiendo ese patrón, sería este valor dividido 150, por decirles algo. Entonces sería este valor dividido 150, me da este resultado, que nuevamente si le doy el comando shapeit out IGRP es 131.1266, y pues es más o menos así, ¿verdad? 131.266. Obviamente no coloca la fracción, pero puede ser que en el examen les pidan, necesito este resultado como métrica. Ustedes tienen que tener mucho cuidado en esa parte, porque si no saben de dónde se originó este valor, realmente no es el resultado final de la Feasible Distance, porque pues si se dan cuenta es un valor muy grande. Es el resultado de agarrar este valor grandote y dividirlo dentro de la RIP Scale. Esto es, como les digo, para poder acomodar una métrica más pequeña y no colocar el valor completo de la Feasible Distance. Imagínense, del túnel pues da un valor bastante gigantesco. Entonces no se pudiera colocar en la tabla de enrutamiento un valor de métrica así de grande.
Entonces esta es una de las variantes y pues obviamente lo mismo sucede para IPv6. Si le doy show IPv6 route IGRP, por ejemplo la loopback de router 7, show IPv6 IGRP 100 topology y coloco la ruta. Des en cuenta que de igual manera me dice que tenemos dos rutas del mismo costo vía, en este caso, esta interfaz de salida vía la Ethernet 00100 y vía la Ethernet 0013. Este es un valor dado de la Physical Distance, del resultado de la Physical Distance, y pues hay que tomar en consideración de que es exactamente lo mismo tanto para IPv4 como para IPv6. Siempre se tiene que calcular la RIB Scale, que es algo de los puntos más importantes a la hora de configurar esta nueva versión de IGRP. Y si por ejemplo yo creo BRFs, por decirles algo, show IP, por ejemplo IP BRF Customer A, y por ejemplo yo le doy IP BRF o BRF Upgrade Selling cliente A, sería acá multi-address family mode cliente A, common policies BRF -A, quiere actualizarlo, sí. IP BRF forwarding, si le doy do show run section BRF, des en cuenta que me colocó en el nuevo formato y le activo el address family IPv6 y yo ya puedo pues levantar IGRP router IGRP SSID address family IPv4, pero con la diferencia de que en lugar de colocar directamente Unicast, coloco el nombre de la BRF Customer A y luego Autonomous System 100. O sea, es exactamente lo mismo, con la diferencia de que se le define la BRF. Entonces, la configuración de IGRP en Name es igualmente bastante sencilla. La idea es centralizar las configuraciones del protocolo en un solo modo de configuración. Por ejemplo, si yo configuro por decirles algo, address family IP4 Unicast Autonomous System 100, quiero configurar algo en especial, pues entro a la interfaz, ¿verdad? Entro a la interfaz, por ejemplo la Ethernet 00.100, y aquí ya puedo hacer todos los comandos que anteriormente tenía que entrar a la interfaz, por ejemplo como para colocarle un summary address, configurar el split horizon, configurarlo como passing interface a esta interfaz. Es decir, antes tenía que entrar directamente a la interfaz y aplicar algunos comandos de IGRP en interfaz. Hoy en día, en las nuevas versiones de iOS, versión iOS XR, que funciona de la misma manera, la idea es que en el mismo proceso de enrutamiento, en este caso IGRP, se tenga que configurar absolutamente todo lo que se necesite del protocolo. Por ejemplo, alguna sumarización, algún tipo de una offset list, una pass interface, un hello interval. Incluso yo puedo configurar acá IGRP, algún tipo de stop routing, toda la parte que antes tenía que hacer independientemente, ahora la tengo que hacer directamente en el address family. Entonces esa es una de las grandes ventajas que me da el nuevo modo de configuración.